FM y tenemos a una nueva entrevistada. Tenemos a la candidata asambleísta por Guayas, Distrito 1 de Construye, la abogada Eva Quinde. Bienvenida, abogada. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Licenciada Diana Holguín, gracias por la invitación. Es interesante seguir hablando justamente de esas propuestas de campaña electoral, ya a puertas de las elecciones, de los comicios. Y previo a esto, pues sí me gustaría hacer un antecedente, ¿no? Porque usted es la candidata representante de Guayas, y hay que entender pues que Guayas es la provincia con más electores de todo el país, ¿no? En las elecciones del 2023, unos 3.18 millones de personas estuvieron empadronadas en esta provincia, y por esta razón es la que se divide en 4 circunscripciones, ¿no? Cada circunscripción va a escoger 6 asambleístas en las elecciones de 2025. En total serán 24 legisladores en toda la provincia, y estamos nuevamente aquí con una de estas candidatas que quiere justamente hacer un cambio. ¿Cuáles son esos cambios que plantea usted desde la posición en la que se encuentra? A la Asamblea Nacional voy a llevar 4 propuestas, las cuales consiste en crear una ley orgánica para la rehabilitación social de las personas privadas de la libertad. ¿Esto en qué va a contribuir a la seguridad del país? Que vamos a educar a las PPL para que no sean reincidentes en delitos, que se eduquen, que aprendan un oficio, que adquieran una destreza, que descubran su vocación, para que cuando ellos salgan reinsertados a la sociedad tengan un proyecto de vida. Pero los hermanos ecuatorianos no se han de preguntar, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Quiénes le van a brindar esa educación a los privados de la libertad? Quienes se encuentran realizando el servicio militar pueden brindarle esa capacitación, pues sabemos que muchos son profesionales, son bachilleres, y que bueno, si escogen el servicio militar, que ahora es opcional, pues lo hacen por la falta de oportunidad de empleo. Con esto, ¿qué estamos contribuyendo? No únicamente a la inseguridad, sino al trabajo. Porque ellos pueden educar en diferentes ramas: mecánica, artesanos, zapateros, constructores. Ok, eso en realidad es algo muy importante, trabajar de lo social. Creo yo que esa debe ser justamente la rehabilitación, ¿no? Porque se trata de que la cárcel no se convierta en un tema solamente de punitivo, sino también de transformación. Pero eso de la realidad, de la teoría, la realidad, pareciera un poco complicado, ¿no? Porque obviamente dentro de las cárceles hay mafias, hay un tema muy lúgubre. ¿Cuál sería, digamos, que la estrategia puntual para que esto pueda ser un hecho y no solamente en una propuesta bonita? Con mi experiencia, quienes se encuentran privados de la libertad son profesionales. Encontramos estudiantes universitarios que se han equivocado, sí, pero ¿por qué? Por culpa de los malos gobiernos. Si una sociedad no tiene salud, no tiene educación y no tiene empleo, esto conlleva a que las personas tomen malas decisiones. Tenemos que fortalecer en esas áreas. Y sí, hay que reinsertar verdaderamente a la sociedad, a los privados de la libertad. Yo sé que las personas pueden tener poca fe y decir, bueno, ¿cómo vamos a transformar mentalidades? Pero también tenemos que tomar la iniciativa. Hay que tomar la iniciativa. No es posible que nadie haga algo por estas personas, que no los reinserten a la sociedad y que la inseguridad crezca cada día. Ellos van a aprender, yo tengo la convicción, porque es una buena propuesta, está muy bien que se lo sancionen, yo no me aparto de la razón, pues si una persona comete un delito tiene que sancionárselo, porque eso lo establece la ley, pero también hay que reinsertarlo a la sociedad, también hay que enseñarle que él es muy valioso, que no únicamente nació para delinquir, sino que él puede servir a la patria. ¿Se equivocó? Sí, pero tiene derecho a una segunda oportunidad y hay que educarlos. Y los gobiernos, es más, la Constitución exige que el Estado tiene el deber frente a la sociedad de poder educarlo, de poder orientarlo. Existen las políticas públicas, lo que sucede es que no se las cumple. Pero esta propuesta va muy ligada a lo que propone nuestro candidato a la presidencia, Henry Cucalón. Y antes de eso, ¿no sería también importante trabajar justamente en un tema social, desde la educación, desde el fomento de trabajo, para que no haya tanto índice delictivo, ¿no? Desde esa parte social, ¿qué es lo que se propone? Con Henry Cucalón vamos a fortalecer esas áreas, porque si no hay educación, no hay salud y no hay empleo, la inseguridad nunca va a terminar. Es por eso que voy a llevar a la Asamblea como propuesta una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿En qué consiste esto? En que los padres de familia o cuidadores que no hayan culminado su instrucción bachiller, ellos no pueden brindarle un refuerzo académico a sus representados en casa. ¿Y qué importante es?
porque de esto consiste en que los estudiantes tengan un alto rendimiento académico. Pero cuando existe esta falencia, este déficit social, y que es alto en Ecuador, pues la tasa de analfabetismo, ellos pueden recibir capacitación continua para que ellos puedan participar de forma activa en la educación y puedan contribuir también con esto que buscamos reducir, la deserción escolar y la mendicidad, porque no únicamente se desmotiva el estudiante o el padre de familia o el cuidador cuando hay un bajo rendimiento académico, sino es que los conlleva a tomar decisiones equivocadas, como anda a trabajar o quédate en la casa haciendo quehaceres domésticos. Eso es lo que nosotros buscamos, fortalecer las debilidades que actualmente en Ecuador existen. Falta de empleo. Crisis en la salud, pues sabemos que el Ministerio de Salud Pública no hay medicinas, no hay especialistas, no hay citas médicas, en el Seguro Social es lo mismo, no hay trabajo. Básicamente esos temas sociales son los que están en este momento pues latentes dentro de los problemas sociales que tenemos actualmente. Y ayer también incluso se debatía la necesidad de que haya una buena campaña, un buen programa respecto a la desnutrición crónica. ¿Cómo usted considera pues que esto también puede influir justamente en estos cambios que se plantean desde una propuesta que ya sea macro? Cumpliendo con las políticas públicas. ¿Hay que hacer una inversión? Sí, porque de eso depende también el futuro de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Todos sabemos cuáles son las colaciones escolares que reciben en las escuelas. ¿Cómo podemos brindar una buena alimentación a nuestros niños si el gobierno no invierte? Al menos el actual gobierno se dedica a invertir en otras cosas, pero no destina un presupuesto realmente para poder cubrir esta gran necesidad que tienen nuestros infantes, como es una no buena alimentación, porque sus padres no tienen trabajo. Entonces nadie vela por esta situación. Con Henry Cucalón sí lo vamos a hacer. 7:52 de la mañana y seguimos aquí en vivo por Noticias 96 a través de la 96.9 FM. En este momento estamos con la candidata asambleísta por Guayas, Distrito 1, la abogada Eva Quinde. Hay otros temas sociales que obviamente también aquejan al Ecuador, y dentro de ellos también está el tema ambiental. Hace poco vivimos prácticamente un trimestre, incluso más que un trimestre del último del año, con apagones. Obviamente el tema energético, el tema de reestructuración, se hablaba incluso también de una nueva matriz energética que migre al tema solar, que migre a las energías renovables. Desde la Asamblea, ¿cómo se podrían plantear estos cambios a través de las reformas para poder garantizar una sostenibilidad energética en el país? El campo es uno de los sectores más olvidados por los gobiernos, pero también es una mina de oro, porque es ahí donde viene la reactivación económica. Hay que invertir en el campo, hay que otra vez mirar hacia adelante. Y referente al tema energético, todos sabemos que, bueno, la naturaleza es imprescindible, pero también es cierto que existe un descuido, porque no se le dio mantenimiento a las termoeléctricas, lo cual pudo haber contribuido a que esta crisis energética no nos afecte. Todos sabemos lo que pasó: desempleo, cierre de negocios. Y con Henry Cucalón va a llevar un proyecto, el cual consiste en que el campo pueda contribuir a lo que es las energías renovables. ¿A través de qué forma estaría el campo vinculado justamente a esta transformación energética? Claro, se están realizando estudios, los cuales consisten en las energías solares, los paneles solares. Ok. Bien, estamos todavía aquí con la abogada Eva Quinde, candidata asambleísta por Guayas, Distrito 1. Son las 7:54 de la mañana y estamos en Noticias 96. Cuéntanos acerca de justamente el equipo que lo acompaña, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están dentro del acompañamiento como asambleístas, como candidatos? Y básicamente, ¿cuál es el norte que ustedes tienen en conjunto? Todos tenemos el objetivo en común, que es levantar Ecuador de esta crisis, levantar Ecuador de este caos, desde la legislación, desde la Asamblea, proponiendo nuevas leyes, proponiendo nuevas reformas, y las leyes que también son muy buenas, porque Ecuador no es débil en legislación, lo que pasa es que no se cumple, no se respeta, existe una desconfianza en el sistema de justicia, pues todo Ecuador sabe las corrupciones que hemos vivido, quienes no han impartido justicia y han protegido a quienes le han hecho daño al país. Desde la Asamblea vamos a ir con una fiscalización para que se cumpla, para que se respete. Esa fiscalización estaría en el orden de qué tipo de cambios hacer.
cuando habla de la fiscalización? Un saneamiento en el sistema de justicia. Hay que pedirle una rendición de cuentas a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Judicatura, que se revise cada perfil y cada expediente de cada juez y cada fiscal. Y si no se encuentra ocupando ese cargo, porque ha ganado un concurso de méritos y oposición, no debe estar ahí. Pues sabemos que los jueces que han estado inmiscuidos en casos de corrupción, que han dado fallos a favor de personas que le han hecho mucho daño al país, es porque se encuentran por tráfico de influencias, ya sea político o porque han dado una contribución económica. Eso sería un ideal. Es algo que se ha intentado hacer desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente no se ha logrado. ¿Qué cree que ha fallado? Se ha intentado hacer, usted lo ha dicho, ha quedado en el intento, pero no lo han hecho. ¿Qué ha fallado? ¿Qué se puede mejorar? La voluntad, que quienes van a legislar verdaderamente deben ir con la convicción de querer servir a la patria, que no quede únicamente en palabras. Hablando de esa intención de servir, entiendo que usted también ha estado muy apegada en el tema de labor social, trabajando de cerca con las restitución comunidades. de derechos con grupos prioritarios. ¿Cuáles han sido esos cambios que ha logrado hacer desde la parte social como Eva Quinde? Hemos erradicado la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, hemos erradicado mendicidad. Este trabajo se ha hecho en el Cantón Nobol, en lo cual, cuando fui miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, se restituyeron más de 100 derechos de grupos prioritarios, porque hemos trabajado apegado a la ley. Yo por eso hablo con conocimiento de causa y es por eso que me he enfocado en estas debilidades: salud, educación y empleo, porque esto es lo que conlleva al maltrato, a la violación de derechos. En tema de salud, volviendo incluso al tema inicial, en cuanto a lo social, pues hay una necesidad visible, sí, no solamente en el área del Ministerio de Salud, en el IES como tal. Vemos que hay mucha falta de medicina, hay obviamente escasez de médicos, de especialistas. ¿Qué propuestas puntuales servirían para poder revertir y ir trabajando en una mejora, obviamente, de la salud integral ciudadana? Entre mi propuesta está la fiscalización al Seguro Social. Se debe pedir una verdadera rendición de cuentas. Yo no estoy calumniando a nadie, el país sabe que esto es noticia pública, la malversación de fondos, todos sabemos lo que ocurrió en tiempos de pandemia, el saqueo de medicinas, el saqueo de implementos médicos, y lo digo con conocimiento de causa. Mi padre es una persona que padece de úlcera, que ha sangrado más de 8 veces, y cuando hemos ido al IES no ha recibido la atención. Es más, así lo han regresado a la casa. Existe verdaderamente un caos en el Seguro Social, pero como siempre le he dicho, el Seguro Social no es pobre. Lo que pasa es que lo utilizan como caja chica para utilizar en otras cosas que no tienen nada que ver con los asegurados. Abogada Eva Quinde nos acompaña cuando son las 7:58 en Noticias 96 a través de 96.9 FM. Y más asegurados nos han expresado el déficit que existe en el sistema de salud en el Seguro Social. Ayer en un recorrido con Henry Cucalón, en el suburbio de Guayaquil, varias personas nos comentaron esa novedad y nos dicen: ayúdennos, por favor, alguien tiene que ponerse firme en el Seguro Social, porque no es posible que las personas están al día con sus pagos, con sus aportaciones, y no haya especialidad, no haya citas médicas, no haya medicinas. Tener un rol público como servidor público es algo muy desafiante, sí, sobre todo en Ecuador, en el contexto en que vivimos día a día, y enfrentarse a mafias que hay en diferentes instituciones muy enquistadas aquí en el país puede ser incluso muy riesgoso para la vida personal. Desde su postura como candidata a la Asamblea, ¿cree que todo lo que está por venir en caso de que llegue a ocupar la curul pueda incluso valer la pena por esos ideales que tiene y que se pueda justamente hacer toda esa transformación que hemos venido conversando? Sí vale la pena, porque al igual que a muchas mujeres soy madre. Tengo una hija pequeña y me preocupa el futuro que le espera. Nos preocupa qué Ecuador le espera, y créanme que estos desafíos, estos riesgos que se asumen no únicamente es en Ecuador, sino en el mundo entero. Quienes asumimos este desafío, este reto de querer ir a legislar, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Y es justamente que alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que hacerlo. No es posible que nos quedemos de brazos cruzados.
Si se me ha dado la oportunidad de participar en elecciones para candidata asambleísta y puedo aportar a mi patria, puedo aportar al país y puedo ser parte de la garantía en que mi hija viva en un Ecuador de paz, en un Ecuador seguro, en un Ecuador lleno de oportunidades, donde mi hija o yo no tengamos que emigrar, no tengamos que dejar a nuestra patria, que no seamos una Venezuela más o una Colombia más. Bien, estas son pues las opiniones, el análisis de la abogada Eva Quinde, quien es la candidata asambleísta por Guayas, Distrito 1 de Construye. Muchas gracias por habernos acompañado y podernos compartir incluso más acerca de esas propuestas que esperan lograr si es que llegan pues a ocupar el cargo en la asamblea. Gracias a usted por la invitación y ya saben, votar por la lista 25 en plancha. Henry Cucalón, presidente, Carla Larrea, vicepresidenta, y para asambleístas, lista 25 en plancha. Asimismo, quiero aprovechar antes de despedirme, licenciada, quiero felicitar a todas las vicepresidentas que participaron en el debate. Esto queda grabado en la historia. Un debate de altura, mujeres empoderadas, mujeres muy inteligentes con propuestas, pero sobre todo quiero felicitar a nuestra representante, Carla Larrea, vicepresidenta de la lista 25 Movimiento Construye, una mujer que ha demostrado que para ser primera vez que incursiona en política, tiene muy claro el enfoque de qué es lo que necesita el país y cómo se lo debe enrumbar. Estas son las apreciaciones de la abogada Eva Quinde, candidata asambleísta por Guayas, Distrito 1. Son las 8:01 y por favor sigan con la sintonía de Noticias 96 a